Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero 21 Minutos Fiscales. En las noticias de hoy tenemos la nota verde de Carlos Bandicoot, el cual nos narrará sucesos muy terroríficos que ciertas élites usan para influenciar las políticas fiscales de diferentes países. Una nota perversa. Asimismo, tendremos una entrevista con DJ Shark, el DJ más famoso de todo México. Por otro lado, Valentina Salcedo nos relatará los problemas de irse a paro por más de 2 meses y medio. Así que para comenzar, vamos contigo, Carlos. Iba yo caminando sobre la calle siempre viva, reflexionando sobre la sobriedad de esta vida y su incoherencia al existir. Cuando de pronto vi a un señor que me gritó: ¡Tome, lea lo mío! ¡Llene de conocimiento! ¡Oh! Al parecer el señor me había azotado sobre la cara un ladrillo de papel de 115 páginas, o al menos así lo sintieron los alumnos que realizaron este video, titulado Democracias Capturadas. Al notar la fuerza con la que me lanzó ese libro, decidí leerlo. Después de 2 días arduos de lectura y de no comprender absolutamente nada, hice lo que todo adulto haría: buscar a la autora para que me lo explicara. Más tarde en el Salón de la Justicia. Estamos con la maestra en Economía Rosa Cañete Alonso, la cual nos explicará de qué trata su libro y por qué hay gente lanzándolo en la cara de los demás. Buenos días, Rosa. Buenos días, Bandicoot. El libro que te lanzaron es una investigación que yo coordiné, en la cual se habla de cómo la función de los estados ha dejado de ser la de los desarrolladores de políticas públicas que enfrentan los problemas de la sociedad y mejoren sus derechos, pero han sido capturados. ¿El Estado protegiendo los derechos de todos? No me haga reír, maestra. Yo protejo mis propios derechos. No seas iluso, Bandicoot. Justo de eso escribo en el libro. Cuando un Estado privilegia los derechos de unos pocos frente a los de la mayoría de la población, podemos hablar de un Estado capturado. Este fenómeno se presenta en todos los países de América Latina. El suceso es tan fuerte en esta región que en México el 90% de sus habitantes piensan que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos, en su propio beneficio, estando en el segundo lugar solo por debajo de Brasil. De hecho, el promedio de América Latina es del 75% de habitantes que opinan lo mismo. Es que no somos tontos, Rosa. Todos sabemos que el PRIAN Morena solo trabaja para su propio beneficio. Para nosotros nunca cambia nada. Nuestra situación es muy desigual. Así es, Maester. Nos parece que el conflicto está entre los fifís y mis valedores, porque sin importar qué acciones se tomen arriba, a nosotros siempre nos lleva el frijol. A mí y a mis valedores no nos importa la democracia. Por nosotros que gobierna el doble H. Igual a nosotros nunca se nos pela y al gobierno le vale padre. Así es, caballero. Usted representa la opinión del pueblo. Sin embargo, ¿cómo entró a mi casa? ¡Ya sálgase, por favor! ¡Seguridad! Quítame las manos de encima. Yo sí me puedo ir solo. ¡Arriba mi Cruz Azul, papá! Así es, Juan Carlos. El principal conflicto entre grupos que identifica la ciudadanía en América Latina es entre pobres y ricos. El 76% de los habitantes dice que el conflicto es fuerte o muy fuerte. Este problema tiene sus consecuencias en cómo la democracia es vista ante la población, ya que como no se ve reflejada su opinión en ella, el 65% de la ciudadanía latinoamericana dice estar insatisfecha, y no le importa si el gobierno es democrático o no democrático. Oiga, pero ¿esto cómo afecta a la chaviza? Los datos son duros. El 1% más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37% de la riqueza en 2017. Y es un fenómeno más duro para las mujeres, principalmente por el salario. Es cierto, a mi esposo le pagan más que a mí y hacemos lo mismo, no se vale. Así es, las mujeres somos un grupo vulnerable frente a esta desigualdad, ganando en un promedio 16% menos que los hombres, pese a estar mejor formadas. Este tipo de desigualdades unidas con las económicas y las de oportunidades son las que facilitan que los estados sean capturados. Pero si hay tantos programas para ayudar a los pobres, ¿por qué no han podido salir de su situación? Sabemos que el pobre es pobre porque quiere. No digas Pompini, Carlos. El Estado teóricamente tiene la capacidad de redistribuir ingresos en la sociedad y con esto enfrentar la desigualdad, teniendo como herramienta la política fiscal. Estas pueden ser cobrar impuestos a los más ricos, transferencias directas a los más pobres, construcción de obras públicas, etc.
Sin embargo, en mi informe y en mi experiencia, en América Latina la política fiscal es desaprovechada para reducir la desigualdad y la pobreza. ¿Ves cómo la redistribución no sirve de nada? Y a tu amiga fiscal ni la metas. La OCDE dice que después de aplicar instrumentos de política fiscal en LATAM, solo se reduce un 6% la desigualdad, mientras que en otros países suele ser de 36%, lo que mantiene a LATAM siendo la región más desigual del mundo. Con los impuestos que dejan de pagar las empresas por incentivos fiscales cada año, el Estado podría escolarizar de 8 a 10 veces las niñas y los niños que no asisten a la escuela en Perú y Honduras. La verdad es que ya no entiendo nada. ¿Y el paro sí terminará? ¿Qué tipo de schnauzer será? Es muy fácil, Carlos. Déjate muestro esta gráfica en la cual se verá el desarrollo de todo esto. En esta gráfica podemos observar la reducción de la pobreza según el efecto acumulado y combinado de la política fiscal. Lo verde es la reducción de la pobreza como transferencias directas y otros instrumentos fiscales. Y lo rojo es el aumento de la pobreza al implementar la política fiscal. Como puedes observar, hay países que al aplicar su política fiscal aumentan la pobreza en sus países y otros donde sí se reduce la pobreza. Pero si esto está pasando y afecta a la población, ¿por qué el gobierno no hace nada? Por lo que te había dicho de las democracias capturadas, junto a la gran desigualdad de estos países, cuando existe una alta desigualdad hay más probabilidad de que las élites tengan más poder de influencia sobre el proceso político, por lo que unas élites cooptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas con el fin de impulsar políticas que mantienen la posición privilegiada de dichas élites. Esto solo deja un ciclo que reproduce la desigualdad y afecta el desempeño de la democracia, ya que como solo unos pocos son los que diseñan las políticas públicas, estos buscan sus propios beneficios. Vaya, ¿me estás diciendo que Rick Ricón era malo? Así es, Juan Carlos. Las élites cuentan con determinados recursos de poder, por ejemplo económicos, que en un contexto específico operan elementos que facilitan la captura, por ejemplo una regulación deficiente. Y estos espacios son aprovechados por estas élites para buscar sus beneficios. ¿En serio? ¿Y se pueden saber qué mecanismos utilizan las élites? Porque yo quiero un Mercedes. Déjalo anoto. Son bastantes. Pero tengo un amigo que te lo puede explicar mejor. Acompáñame. Hola. ¿Le podrías dar la explicación de los mecanismos de captura que utilizan las élites para influir en políticas fiscales que beneficien sus objetivos y sus beneficios? A punto de entrar a lo más oscuro de la política fiscal, donde sabrán que todo lo visto hasta ahora era color de rosa. Bienvenidos al top 11 terroríficos mecanismos de captura de la democracia que usan las élites para beneficiarse. Número 11. Al pensar en un paraíso, tenemos en mente un lugar perfecto, en el cual nos podremos relajar de cualquier problema exterior. Es por eso que las élites tienen su propio paraíso, pero no el que tenemos en mente. Los paraísos fiscales es donde ocultan sus más oscuros secretos bancarios, haciendo que estas personas, sin importar las necesidades de la población, puedan eludir impuestos y, aún peor, pueden hacer actividades de dudosa legalidad. Número 10. Élites necesitan una herramienta para moldear la opinión pública, sin importar que estas acciones usualmente sean utilizadas por la población para que sus intereses sean escuchados. Es por eso que las marchas y protestas suelen ser las que usan los grupos de élite para favorecer sus mismos objetivos. Número 9. ¿Qué es lo que piensas cuando te digo sobornos, tráfico de influencias y conflicto de interés? Nada bueno, ¿verdad? Estas actividades son un recurso utilizado por las élites
para ejercer influencia a favor de sus prioridades en las políticas fiscales y así afectar la toma de decisiones y asignaciones presupuestarias de obras o proyectos, haciendo que otros proyectos de mayor necesidad no tengan la prioridad en la agenda fiscal de los gobiernos. Número 8. El Poder Judicial. Ese ente que se basa en las leyes para impartir justicia ciega. Pero ¿qué pasa cuando la justicia tiene huecos que facilitan que las élites retrasen o bloqueen reformas fiscales? Este es el mecanismo llamado judicialización de las decisiones de políticas públicas en el Tribunal Constitucional AXD, donde se usan los tribunales constitucionales para frenar reformas tributarias que no les conviene en favor de sus intereses. Número 7. La democracia ha permitido que todas las personas sean iguales ante la ley, sin importar ningún aspecto de su vida. Pero, ¿qué sucede cuando las élites que han capturado la democracia, en lugar de facilitar la participación de todos en una sociedad, lo aprovechan para construir regulaciones que facilitan su participación en la toma de decisiones en su favor? A esto le llamamos marcos regulatorios. Esto nos permite la igualdad de participación y solo genera una forma desventajosa para el resto de la población, generando una mayor desigualdad y problemas estructurales, en donde los más necesitados se ven ignorados por su propio gobierno. Número 6. Control de conocimiento o velo técnico. Estas palabras en sí no aportan casi nada, pero imagínate, el conocimiento ha generado que la humanidad sea el pico de la pirámide de la naturaleza humana. Pero, ¿el conocimiento puede ser usado de manera egoísta? Así pensando que la mayor gravedad y uso de este puede perjudicar no solo un individuo, sino a una sociedad completa. En los debates fiscales de diversos países de América Latina, la población es excluida debido a la incapacidad de tener el conocimiento requerido para generar una postura técnica. Es aquí cuando las élites aprovechan su capacidad económica para poder usar el conocimiento de ciertas personas para favorecer sus intereses de manera que sus argumentos sean vistos como puramente objetivos. Estos son tan perturbadores que llegan a moldearlas en función de sus propios objetivos y en contra del interés colectivo. Número 5. Piensa en grupos de presión que buscan influir en la agenda pública para que sus intereses sean favorecidos. Pero, ¿qué pasa cuando las élites toman mayor poder que la sociedad en general? Cuando esto sucede, el dinero permite que estos grupos tengan la capacidad de influir las decisiones públicas, dejando de lado los intereses de la sociedad en general y obteniendo beneficios económicos y políticos. A este tipo de grupos se les llama cabildeo o lobby. Número 4. Cuando el sistema político tiene ciertas debilidades o huecos en el sistema electoral o político, las élites usan dichas áreas de oportunidad para influir las decisiones públicas. Solamente en América Latina se reporta un 54% donde las élites empresariales
consiguieron privilegios en la política fiscal a través del financiamiento partidario o creando partido. Un ejemplo es cuando los empresarios ayudan a los políticos, desde candidatos, con sumas enormes de dinero para poder influenciar las decisiones públicas y políticas, si es que el candidato es elegido para el puesto, claro. En la última parte de esta garrafal pirámide tenemos estos 3 mecanismos que te pondrán los pelos de punta, haciendo que la morbosidad de los anteriores puestos sean un juego de niños. Fíjense, porque entramos en lo más oscuro de los mecanismos de captura de las élites. Número 3. En el tercer puesto tenemos los procedimientos extraordinarios convertidos en ordinarios. La normativa de las instituciones democráticas, esa vía por la que algunos procedimientos deben pasar, como la deliberación en alguna cámara. Estos mecanismos se lo pueden saltar las élites, para así buscar que se apruebe lo más rápido posible, para que no haya tiempo de buscar el bien común. Uno de los ejemplos más sonados de esta terrible mecánica fue el caso de Odebrecht, donde usaban este tipo de mecanismo, pero en base de sobornos. Número 2. La puerta giratoria. Este fenómeno se da en el 69% de los casos estudiados. ¿Qué es la puerta giratoria? El movimiento de altos cargos entre el sector público y el privado. Esto puede darnos un indicio de la colusión de intereses de élites políticas con las económicas. Los altos cargos del sector privado son responsables en muchos casos de realizar políticas públicas. Número 1. Llegando al final de este listado, en lo más profundo, tenemos esta grotesca mecánica, la campaña mediática. En América Latina, la concentración de medios de comunicación afecta la calidad democrática, como lo podemos ver en México, que 4 empresas tienen el dominio en promedio del 88% del mercado en la provisión de acceso a la banda ancha. Esto permite que los grandes grupos económicos controlen la opinión pública a favor de sus intereses. Usan para influir en las posibles decisiones de política fiscal. Les ha hablado. Les deseo un buen fin de semestre. Al poco presupuesto que tenemos, seguiré yo. Entonces, si hay tantos problemas, ¿cuáles serían las soluciones? Pues existen muchas maneras de enfrentar tantos problemas. Cada mecanismo tiene una solución en particular. Sin embargo, todo se puede solucionar asegurando una mayor participación y representación de los intereses ciudadanos, luchando contra las desigualdades económicas y de género, buscando mayor participación social, política, obviamente de los ciudadanos, para así obtener un bien común y el respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. Es todo lo que querías que dijera. Eso no se va a poder contener aquí. Es un país tercermundista. ¿Quién escribió esto? Esto es todo por el episodio de hoy. Recuerden vernos la siguiente semana en caso de que nos den presupuesto para otro capítulo. ¡Ni salió Spider-Man!